Vamos a continuar entonces con el estudio de la palabra de Dios en el libro o en la carta o epístola que le escribió Pablo a la iglesia de Éfeso. Y esta carta que hemos llamado nosotros, esta serie de mensajes, la iglesia, poder de Dios. Y el mensaje pasado estuvimos hablando de ¿qué? De autoridad espiritual. Pero tomamos como ejemplo lo que Pablo habló. Pablo estuvo hablando de ¿qué? De las relaciones matrimoniales. Estuvo hablando del rol de la esposa y del rol del esposo. Y yo les decía a algunos, después de que yo terminé la predicación, algunos, y después durante la semana me dijeron, pastor, esa predicación estuvo dura. Pero no dura en el sentido que el pastor hubiera regañado a la iglesia, sino dura por la verdad espiritual que a veces nosotros desconocemos, porque eso nos anima y nos exhorta y nos redarguye para corregir nuestro camino, y de eso se trata la palabra de Dios. Entonces Pablo nos habló de Cristo como la autoridad única en la iglesia, por ser Él la cabeza en el cuerpo y nosotros los miembros. Y Pablo dice respecto a la relación matrimonial, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Y eso no cae muy bien hoy en día, lo mencionábamos en el mensaje pasado, ¿cierto? Nada que ver con el pensamiento progresista que nos acompaña hoy en día. Pero esa es la verdad de la palabra de Dios. Y también hacíamos la claridad que no es porque las mujeres no tengan la capacidad de tener liderazgo. Muchas mujeres tienen mejor capacidad de liderazgo que muchos varones, pero no se trata de la capacidad, y mencionábamos que Dios nos hizo diferentes a los hombres y las mujeres. Biológicamente y emocionalmente nos hizo diferentes, pero en cuanto a la capacidad de conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios, nos hizo exactamente iguales. Entonces el liderazgo varonil, la autoridad varonil, viene de la voluntad y la autoridad de Dios, delegada en cabeza del varón, en el ámbito matrimonial y en el ámbito de la iglesia. Y todo eso debemos discernirlo con sabiduría, porque nos van a atacar, nos van a decir que estamos adoctrinados, y también vamos a hablar de eso en el conversatorio. ¿De verdad estamos adoctrinados? Bueno, les dejo esa pregunta. El tema de la autoridad es muy importante en el reino de Dios. El primer ejemplo lo encontramos ¿dónde? En Génesis capítulo 1. Allí se manifiesta la autoridad de Dios a través de su palabra. Y dijo Dios, ¿y qué sucedió? Fueron hechas las cosas. ¿Quién manifestó el poder de su autoridad a través de la palabra? Dios. Cuando Dios habla, nosotros obedecemos. Aún la creación le obedece a Dios. Y allí está el ejemplo de la autoridad. Es esencial que nosotros entendamos el principio de autoridad espiritual en el reino de Dios. A pesar de que tenemos unicidad, a pesar de que delante de Dios no haya acepción de personas, Dios también dice que no es un Dios de desorden, sino Dios es un Dios de orden, y para que funcionen las cosas en el reino de Dios, llámese sociedad, llámese matrimonio, llámese iglesia, Dios ha establecido un orden en la autoridad. Y debemos entonces ir a la Biblia a buscar el principio de autoridad espiritual. Dios dio ejemplo de autoridad cuando le dijo a Adán y Eva, de todos estos frutos, de todos estos árboles pueden comer, menos de uno, ¿cierto? Del árbol del bien y del mal. Vamos a recordarlo, Génesis 2, 16, 17. Y hoy voy a ir un poco rápido porque el tema es extenso, así que bueno, si hay alguien que no maneje bien la Biblia y alguien se da cuenta, bueno, acompáñelo para que pueda buscar un poco más rápido. Dice la palabra clave, y mandó Jehová. Él no dio una opción, él dio una orden. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa es la autoridad de Dios, Él mandó.
Él no le dijo a Adán, si tú lo consideras, piénsalo bien, mira que te puedes ver afectado, no. Le dijo, él mandó, esto no lo vas a hacer, esta es la orden. Pero más adelante en Génesis 3, ¿qué vemos? La desobediencia. ¿Quién entró al Edén y atacó el principio de autoridad de Dios? Satanás. Dios dice blanco, Satanás, ¿qué dice? Negro. Dios dice alto, ¿qué dice Satanás? Bajo, ¿cierto? Satanás va a tocar, su metodología es atacar los principios de Dios. Dios dijo orden. ¿Qué dijo Satanás? Desorden. Dios dijo autoridad. ¿Qué dijo Satanás? Desobediencia. ¿Y qué sucedió? Bueno, ya sabemos toda la historia. Y este pecado de desobediencia, este pecado de independencia que tuvieron Adán y Eva, entonces resultó en una consecuencia de la humanidad. Entonces, el principio de la autoridad es supremamente importante en el reino de Dios. En Levíticos 26 encontramos, los que hace rato no leen Levítico, yo hace ratico que no lo leo, pero volvamos a leerlo, porque allí ¿qué encontramos? Bueno, las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. O sea que Dios está en todo, Dios no deja las cosas al azar. Y déjenme contarles una cosa. La autoridad de Dios y la disciplina de Dios siempre nos van a alcanzar. Y les cuento una anécdota. El miércoles, que me fui con el pastor Alex y con otro pastor, yo iba en mi carrito y íbamos para Santiago. Así que vamos 3 pastores allí hablando ¿de qué? De la Biblia, de cosas espirituales, de lo que sucede en las congregaciones, una charla muy amena. Y llegamos a la intersección de Divisa y allí siempre hay un retén de la policía. Entonces están pidiendo allí la licencia de conducción. Y yo estoy allí orgulloso porque el pastor va manejando, ¿no? Tiene todos sus papeles al día, todo chévere, ¿no? Su licencia, por favor. Ah, claro, aquí está, mi licencia. Cuando me dice, está en desacato, me toca quitarle la licencia. Qué vergüenza con los pastores. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, mire, tal fecha de octubre, usted tiene una infracción por esto y no la ha pagado. Desde octubre. Y me vino a mí a la cabeza. Sí, me acordé. Y salió lo que sucedió en el Edén. Pero agente, bueno, no quiero excusarme, pero sin embargo me voy a excusar. Intenté pagar por la página de internet y no pude porque siempre está desactualizada. Y él me contestó, bueno, sabemos que tenemos esos problemas, pero usted pudiera acercarse a las oficinas de la ATT y pagar. ¿Qué me dijo? Eres inexcusable. Wow. Y yo me sentí mal. Y la aplicación espiritual, ¿qué es? Que nosotros muchas veces somos así. Pasa algo que es pecaminoso y como no experimentamos las consecuencias de inmediato, decimos, esto no pasó nada. Pero Dios, que sí se acuerda de todo, porque Él sabe, como decíamos hoy en Jeremías, que el corazón es engañoso, entonces no solo me recordó la multa, sino que me la recordó delante de 2 pastores, que me trataron con toda su gracia, ¿no? No te preocupes, Freddy, también eso nos ha pasado y tuvimos charlas de las multas y todo eso. Pero Dios, que es maravilloso, tuvo gracia para conmigo. ¿Por qué? El agente me dice, tiene que ir a retirar su licencia a Chitré, pero yo iba para Santiago. Y yo, wow, ahora, pero tiene que pagar. Así que bueno, yo fui y pagué en Santiago mi multa y la chica que me recibe el pago me dice, yo le doy un consejo. Antes de irse para Chitré, como está camino Divisa, pare ahí y pregunte, no sea que su licencia de pronto esté ahí y usted se vaya para Chitré y pierda el tiempo allá. Así que bueno, cuando terminó la convención nos devolvimos y paramos en Divisa y entramos y yo hablo con un teniente de la policía súper amable. Él me explica qué están haciendo y tuvimos una conversación porque Dios es sorprendente. Me dijo, ¿y usted qué estaba haciendo? Yo le expliqué que somos pastores, que estamos haciendo esto y él dice, necesito que oren por mí, estoy por pensionarme, no sé, que inclusive le regalé una Biblia. Bueno, pero para achicar el cuento, él va y dice, vamos a buscar. ¿Y dónde estaba mi licencia? En un paquetico que ya iba para Chitré.
y me dice, bueno, se la puedo entregar aquí, deme el recibo, y me la devolvieron ahí. Esa es la gracia de Dios. ¿No es así Dios que actúa con nosotros? Somos pecaminosos, pero toca reconocer el pecado. Y yo reconocí que fui negligente y también reconocí que tuve una actitud igual de pecaminosa a la de Adán y Eva cuando quise excusarme, quise quedar bien, pero finalmente Dios nos va a alcanzar. Dios nos va a alcanzar y de eso nos va a seguir hablando hoy. El mejor ejemplo de autoridad de obediencia, ¿en quién lo tenemos? En Cristo, ¿cierto? Vamos a ir a Juan 6:38. Como les dije, voy a ir un poquito más rápido. Dice el Señor Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesús en su ministerio terrenal siempre estuvo sujeto a la voluntad de su Padre Celestial, al igual que nosotros. Jesús no tuvo problema con la autoridad. No fue que vino aquí a hacer lo que quiso. Bueno, yo soy Dios, aquí hago yo lo que quiero. Finalmente yo soy el que estoy acá y a mí es el que me van a crucificar. Yo tengo autoridad para hacer algo por mi cuenta. Porque a veces somos así nosotros. Abusamos de la autoridad. Pero Jesús siempre estuvo sujeto a la voluntad. Y en cuanto a la autoridad, pues ya vimos que Jesús es la autoridad de la iglesia. Dios en su voluntad estableció o instituyó la iglesia y es Cristo la cabeza de la iglesia. Él tiene la máxima autoridad en la iglesia y sobre este mundo y se va a manifestar. Entonces, con eso en mente, hoy vamos a continuar hablando de sujeción y el título para hoy es Disfrutando de la sujeción. Suena como contradictorio, ¿no? Pero vamos a disfrutar, que la palabra nos hable para poder disfrutar de ella. Vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre en esta mañana. A ti sea la gloria, la honra y el honor, Padre del cielo. Te pedimos que quites toda distracción, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos a una nueva verdad, Señor, que transforme nuestra mente, nuestro corazón y nuestra conducta, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Señor, los que están aquí presentes, y a todos aquellos que nos siguen por nuestro canal de YouTube, Señor. Que esta palabra sea de edificación para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vayamos a Éxodo, capítulo 5, versículos 1 y 2. La regla del contexto, para que no nos perdamos, bueno, Dios ha enviado a Moisés, lo ha capacitado en conjunto con Aarón, para que pueda libertar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Así que Moisés está yendo a hablar con el faraón. Y dice en capítulo 5, versículo 1 lo siguiente. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Han escuchado algo muy parecido hoy en día? Bueno, la guerra sigue siendo guerra. Y les puedo decir que en este tiempo, que definitivamente es el final de los tiempos, como en toda guerra, Satanás ha desplegado todo su armamento para atacar al pueblo de Dios. Y vuelvo y se lo repito, como en toda guerra de dos grandes, Satanás ha desplegado todo su armamento, toda su potencia para atacar el pueblo de Dios. Satanás ya sabe que perdió la guerra, pero ¿qué quiere? Ocasionar dolor y bajas en el cuerpo de Cristo. Y lo que nos va a hablar Pablo más adelante, como en la armadura de Dios, es que debemos estar firmes. Pero para estar firmes necesitamos entender que de verdad hay una guerra, porque si no estamos por ahí todo chévere. Pero debemos entender que hay una guerra espiritual. Así que
Con eso podemos decir que el mejor ejemplo de obediencia que le pudiéramos dar a Dios, ¿cuál es? La sujeción. El mejor ejemplo de obediencia que le podemos dar a Dios es la sujeción espiritual en todos los roles que nos ha dado. Si es en el matrimonio, bueno, el varón debe sujetarse a Cristo, la esposa debe sujetarse al varón y a Cristo. Si es en la iglesia, sujetarse a la autoridad de los pastores. Si es en el bus, sujetarnos a la autoridad del conductor. Si es en el banco, sujetarnos a la autoridad del seguridad. Porque muchas veces queremos violar la seguridad desestimando el uniforme de las personas o la calidad de las personas, pero Dios ha establecido sujeción a la autoridad por orden y por testimonio de la iglesia, y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Así que Dios, como nos diseñó, nos creó como seres relacionales, primero que todo para que nos podamos relacionar con ellos. No sé si ustedes han escuchado la filosofía de los deístas o la doctrina deísta. Los deístas creen que hay una fuerza inteligente que creó absolutamente todo, pero ellos no saben qué es esa fuerza. Puede ser un dios, puede ser un extraterrestre, puede ser lo que sea. Eso creen los deístas. Pero nosotros somos ¿qué? Teístas. Nosotros sabemos que sí existe esa fuerza inteligente, pero sabemos que ¿quién es? Dios, el creador del universo, y que se ha manifestado a nosotros de diferentes maneras. Y la mejor manera de manifestarse a nosotros es que Él se relaciona y se interesa por nosotros. Él habla con nosotros, podemos experimentar su presencia. Entonces Dios es un Dios de relaciones y nos ha creado a todos nosotros, a toda la humanidad, como seres relacionales. Entonces nosotros sufrimos por causa de las relaciones. Por eso Dios dejó establecido en su palabra cómo relacionarnos para que no nos hagamos daño. En cuanto al matrimonio, ¿qué dijo? Bueno, hombres amen a sus esposas, mujeres respeten a sus maridos. Pero en el matrimonio Dios también estableció, cuando creó a Adán y Eva, lo primero que les dijo que fue, fructificad y multiplicaos. Eso entonces quedó implícito que vendrían hijos. Pero Dios no dijo, bueno, y déjenlos por ahí a ver qué hacen, sino que Dios estableció implícitamente una relación entre padres e hijos. Y de eso es lo que nos va a hablar Pablo hoy. También es un tema álgido, tenemos toda esta ideología de los progres atacándonos por todo lado, pero yo hoy quiero hablar de este pasaje un poco al revés. Vamos a primero hablar de los empleados y los empleadores, dándole una aplicación, es decir, de los amos y de los siervos, porque quiero dedicarle más tiempo a la relación entre padres e hijos. Entonces vamos a leer primero del versículo, en el capítulo 6 de Efesios, del 5 al 9. Dice, siervos o empleados, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bueno, este tema de las relaciones, claro, Pablo en su contexto está escribiendo literalmente a siervos, a esclavos, que no tenían voluntad propia. Para que puedan entender un poquito el contexto, en la época de Pablo, en la época que vivió Pablo, y los romanos que estaban dominando esa sociedad, un romano podía tener esclavos, pero un esclavo podía tener esclavos. ¿Sí sabían eso? El esclavo mayor podía tener esclavos si su amo se lo permitía. Y este esclavo podía tener un par de esclavos. Y ese esclavo podía tener un esclavo. Era una línea de esclavitud. ¿Quién era el peor? El último, el que era el esclavo del esclavo del esclavo. Cuando leemos Filipenses 2, que dice que nuestro Señor Jesús se hizo siervo,
Se está refiriendo al esclavo del esclavo del esclavo, porque en griego cada una de esas categorías tiene una manera de describirse. Entonces, Pablo le está hablando aquí a personas que están acostumbradas a tratar con personas que los han tratado como objetos. El siervo, el esclavo, no tenía voluntad propia. No tenía absolutamente nada. Si el amo decía ve para allá, ¿el qué tenía que hacer? Iba. Y ahí no había derecho a rebeldía. Porque ¿eso qué significaba? Muerte o castigo, latigazos. Porque ese era el derecho, la autoridad que ellos tenían. Eso era lo que estaba gobernando. Ahora sabemos que eso no está funcionando así. Ahora la aplicación de nosotros ¿para qué es? Bueno, en el ámbito laboral. Hay empleados y hay empleadores. Y es la mejor aplicación que nosotros le podemos dar a esto. Porque gracias a Dios, por lo menos en nuestro ámbito social, no hay esclavitud, ya fue abolida completamente. Sabemos que en algunos países todavía hay algunos reductos de esclavitud, pero en el ámbito que nosotros nos movemos no. Por tanto, vamos a aplicarlo a nuestro ámbito social. ¿Cómo lo podemos aplicar? Porque muchos de nosotros somos ¿qué? Empleados o empleadores. Pero yo lo voy a decir de una manera sencilla. Este es un problema o es un tema álgido que cada día se agudiza más por causa de los pensamientos políticos. Satanás ha querido establecer una brecha entre los empleados y los empleadores y ha metido varios pensamientos, que unos que son ciertos y otros que no, pero el mejor trabajo que hace Satanás es cuando involucra la verdad con la mentira. Entonces todo resulta siendo ¿qué? Una mentira, así tenga un poquito de verdad, como sucedió en Génesis. Le dijo algo de verdad, pero le involucró una mentira y entonces quedamos confundidos. Y lo mismo está pasando. Entonces el sindicalismo, el socialismo, comunismo y todas estas cosas mal llevadas hacen pensar que los empleadores son completamente malos. Se nos quiere hacer pensar que todo aquel que tiene un emprendimiento y genera recursos es ladrón, es esclavizador y que no es una buena persona. Ahora, que los hay, ¿cierto? No vamos a tapar tampoco el sol con un dedo. Pero lo que quiero decir yo es que las doctrinas que circulan en el mundo nos quieren confundir. Por eso debemos ir a la palabra de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y no vamos a estar mirando al mal empleado o al mal empleador. Nosotros vamos a velar por nuestro testimonio. O sea, como quien dice, sabemos que estamos en medio de un mundo perdido y no le vamos a exigir nada al mundo perdido porque está como perdido. ¿Qué necesita el mundo perdido? Una luz en medio de la oscuridad. Que seamos luminares en medio de un mundo que es perverso, que es maligno. Entonces, lo primero, seamos empleadores o seamos empleados, seamos agradecidos en todo. Si yo soy un empleado, sé que provino de Dios ese trabajo porque lo necesito. Entonces le doy gracias a Dios porque tengo un trabajo. Y si yo soy un empleador, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar gracias a Dios porque sé que Él me ha permitido una empresa, un emprendimiento para bendecirme a mí y a mi familia, pero también a bendecir a otros. Entonces, sea lo uno o sea lo otro, seamos agradecidos en todo, porque todo proviene del Señor. Lo otro, seamos confiables y honrados. Nosotros debemos brillar por nuestra honradez. No como los empleados públicos que uno va a los baños y nunca hay papel higiénico. Porque ¿qué sucede? Se los llevan. O nunca hay hojas para imprimir porque ¿qué sucede? Se las llevan. Nunca hay grapadoras, ¿por qué? Porque se las llevan. Todo es así, hay una mentalidad que lo público es derecho a robarse. Si no me lo robo yo, se lo va a robar otro. Esa es una mentalidad que todo eso es satánico, es maligno. Son mentalidades que van permeando el conjunto social. Entonces la mayoría de gente en Panamá, en Colombia y en toda Latinoamérica es, si tú entras al sector público, no tiene nada de malo que te saques una resma de papel, porque igual si tú no la coges, se la va a coger otro. Y esa es la mentalidad de todo. El empleado público dice, bueno, es que yo tengo un trabajito ahí, como dicen acá, de botella, que ese es el que no va a trabajar, y él está trabajando en otro lado. O sea que él devenga 2 salarios, uno por hacer nada y otro por hacer algo.
Y es una mentalidad que nosotros ya aceptamos. Entonces, nosotros no seamos botellas. ¿Amén? No seamos botellas, seamos honrados. Si nos van a pagar, que sea por nuestro trabajo. Y demos la milla más. Demos la milla más porque nosotros hemos entendido el rol de la autoridad. Nosotros, como dice la palabra, no estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar a Cristo. Si algún día nuestro jefe nos dice, ¿te puedes quedar una horita más? No le contestemos, pero ¿cuánto me va a pagar? ¿Y cómo va a ser eso? Y eso va en las prestaciones. Y esto, no, honremos a nuestro jefe. Claro, no dejemos abusar de nosotros, pero mantengamos el equilibrio en las cosas. Ahora, si yo soy un empleador y quiero tener esclavizado a mi empleado, tampoco está bien. Que siempre le estoy diciendo, no, quédate 2 horitas más de lunes a sábado, y tampoco se las pago. Entonces, ni para un lado ni para el otro, no importa en qué posición estemos nosotros, seamos ¿qué? Confiables y seamos honrados en el trabajo, sea lo uno o sea lo otro. Todo para la gloria del Señor. Otra cosa importante en nuestro trabajo, no importa el rol que desempeñemos, aprovechemos bien el tiempo. Si somos empleadores, aprovechemos bien el tiempo para que nuestra empresa, nuestro emprendimiento eche para adelante. ¿Cierto? Buenos administradores, juiciosos en nuestros presupuestos, todo ese tipo de cosas que se requiere. Entrenémonos, oremos, digámosle al Señor, esto es tuyo, tú me lo diste, quiero glorificarte. Señor, mi utilidad en esta empresa es tanto, y yo sé que esto me lo diste, la ofrenda para mi iglesia es tanto de parte de la empresa. A veces queremos sacar solo mi sueldo. Una vez hablando con un hermano empresario me decía, bueno, yo en mi empresa por orden establecí un salario para mí, y eso está bien, ¿cierto? Bueno, de ahí es que yo ofrendo. Y yo le decía, ¿y de tu utilidad? No, porque eso ya es de la empresa, eso ya es otra cosa. ¿Sí ven esos pensamientos que a veces tenemos? Pero si todo le pertenece al Señor, bueno, yo puedo glorificar al Señor con las ofrendas también de la empresa. Lo mismo los empleados. En la Biblia hay suficientes ejemplos para saber que Dios no está midiendo la cantidad de lo que ofrendamos, está examinando nuestro corazón. Entonces no importa lo poquito o mucho que ganemos, Dios está mirando es la intención de nuestro corazón respecto a ese tipo de cosas. No hay nadie tan pobre que no pueda ofrendar. No hay nadie tan pobre que no pueda ofrendar para su iglesia. Necesitamos tener los principios completamente claros. Necesitamos aprovechar bien el tiempo. Si a nosotros nos están pagando por una determinada actividad y nos dan una tarea y la acabamos, no nos hagamos así los chivolocos. Si no vamos y le decimos a nuestro jefe, ¿ya terminé? ¿Eso es común en las empresas? No, pero nosotros expongamos, que seamos luz. Nuestro carácter cristiano debe prevalecer para que la gente vea la diferencia. Que no necesariamente sea con nuestras palabras que tengamos que decir somos cristianos, sino que se note. Que si ese compañero de trabajo mundano viene y nos dice, pero oye, ¿tú qué haces? Tú ya acabaste, yo no he acabado, ¿cómo te vas a ir a donde el jefe? Bueno, allá tú. Yo respondo por mi trabajo y yo doy testimonio de Cristo yo. Y yo tengo que animar y tengo que ser sabio en todas las cosas. Otra cosa que debemos entender, si hemos entendido que todo le pertenece a Dios, yo debo entender que sea empleador o sea empleado, ese es el campo misionero que me ha dado Dios. Miren, esto es interesante. La costumbre misionera a nivel mundial es que para que un misionero pueda salir al campo, aparte de su entrenamiento espiritual, aparte del entrenamiento de su corazón, es que debe levantar sus recursos para poder irse. Y hay misioneros que a veces duran 1, 2 o 3 años levantando los recursos para poder irse al campo, para que no pase páramo por allá en otro sitio. Entonces él debe ir con sus tiquetes de avión, él debe ir con su seguro médico y debe ir con sus recursos para que llegue su mensualidad. Y eso toma un tiempo. Y los misioneros son entrenados y por eso muchos misioneros nos visitan para animarnos para que les ofrendemos. Sin embargo, los que nos quedamos somos misioneros. Yo soy el misionero de la época de hoy. No tenemos ese problema porque Dios nos ha metido al mundo
para que el mundo nos pague por nuestra misión. Y a veces no hemos entendido eso. El trabajo proviene de Dios. Y Él dice, no te preocupes, que el mismo mundo te va a pagar para que tú seas misionero. Y entonces usted no tiene que levantar recursos, usted no tiene que estar diciéndole a nadie en la iglesia, oye, me voy de misión a tal empresa, pero necesito que me pagues o que me ayudes o que me ofrendes, porque el Señor está sacando el dinero de los bolsillos del mundo para que tú estés ahí en medio del campo misionero. Entonces necesitamos ser misioneros en el campo laboral. Si yo soy jefe, yo siempre le digo a mis amigos que son empresarios, en el mundo empresarial, por ser uno jefe, uno tiene influencia. Eso es así, sea mundano o sea un creyente. Si a ti tu jefe te dice, o a mí me dice el jefe, oye Freddy, te voy a invitar a almorzar, ¿yo qué le digo? ¿Quién me está invitando? El jefe. ¿Qué le digo yo? Claro, jefe, voy a ese almuerzo, así el jefe sea malo. Bueno, entonces yo como jefe cristiano debo tener una influencia con sabiduría. Yo, por ejemplo, le puedo decir a mis empleados, bueno, todos ustedes saben que todo esto que tengo yo me lo ha dado Dios y yo quiero dar testimonio de eso. Los lunes vamos a tener un pequeño estudio devocional, no se preocupen porque no van a tener que venir más temprano, va a ser en el horario laboral. De 8 de la mañana a 8:30 vamos a tener un estudio bíblico con un amigo que va a venir. Y eso hace que se conserven las líneas de jefe, empleado, pero también estoy glorificando a Dios porque yo estoy utilizando mi influencia. Ahora, si yo no soy el jefe, yo puedo dar testimonio, ser un empleado excelente. Tengo una experiencia de una consejería de hace par de años, de esta iglesia, que un muy buen empleado de una empresa se dio cuenta que su jefe estaba pasando por serios problemas en su matrimonio, pero serios. Y él, siendo un buen empleado, un día estaba tomándose un café con su jefe y el jefe mencionó algo del tema. Y él con sabiduría le dice, bueno jefe, yo no puedo darle consejos a usted sobre eso, pero yo conozco una persona que si usted quiere, le puedo decir que se comunique con usted para que hablen del tema. Y hicimos un contacto. Esa persona se estaba divorciando. Hoy en día, él ha regresado con su esposa a raíz de la consejería. Este joven entendió cuál era su labor en medio de la empresa cuando vio la necesidad, que había una necesidad de palabra de Dios, pero él fue sabio. Él conservó la línea entre él y su jefe para no hacerlo sentir incómodo, sino que le dijo, jefe, si usted quiere, podemos hacer esto, si a usted bien le parece. Y el Espíritu Santo tocó su corazón y pudimos entablar esa relación. Así que amemos a nuestros compañeros. Si yo soy el empleador, debo amar a mis empleados. Y si yo soy el empleado, ¿qué debo hacer? Amar a mis compañeros y a mis jefes, independiente de que sean eso, como dice la palabra, de los gritones, de los maltratadores. Yo estoy para honrarlos a ellos y hacerlos quedar bien, porque a eso me mandó el Señor Jesús, a sufrir por causa del mundo. Entonces, no es que el Hijo de Dios es el más tontito de todos, es todo lo contrario. El Hijo de Dios es el más sabio de todos, porque Él sabe lo que en verdad está haciendo. Amén. Entonces, respecto a esto, a este punto concluyo con lo siguiente: mantengamos nuestro carácter cristiano y seremos de éxito en el trabajo. Sencillito, ¿cierto? Si mantenemos nuestro carácter cristiano, vamos a ser exitosos en el trabajo. Ahora sí vamos a volver a Efesios, nos vamos a devolver y vamos a hablar entonces de los hijos y de los padres. Vamos a disfrutar de la relación de padres e hijos. Vamos a leer entonces del 1 al 4. Efesios 6 del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Son 4 versículos cortos, pero creo que precisos y concisos. O sea, no requieren de verdad mucha explicación. Están en el punto, inspirado por el Espíritu Santo.
Como les decía, todo inició allá en Génesis, cuando Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo que fructificad y multiplicaos. Y eso quiere decir que Dios diseñó la familia, diseñó la relación entre esposo y esposa y también diseñó la relación entre padres e hijos. Y el Antiguo Testamento está lleno de instrucciones para que los padres puedan conducir a sus hijos en el camino de la fe. Este pasaje también bastante conocido, vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9. La mayoría de ustedes saben que Dios dio instrucciones específicas al pueblo de Israel. Esto harás y esto no harás. Esto es lo que se hace y esto es lo que no se hace. Y este versículo 4 es lo que se conoce y aún los judíos lo practican, la Shema de Israel. Es lo que cantan en la sinagoga. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es sagrado para el pueblo judío. Esa es la máxima del pueblo judío. Es la plegaria permanente de todos los días y vamos a decir en todas sus congregaciones, en las sinagogas. Es la Shema de los judíos. Oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es la máxima autoridad. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como en toda religión, los judíos tienen diferentes maneras de aplicar la Torá. Y hay una división entre el ortodoxismo judío y el judaísmo liviano de hoy en día. Y los ortodoxos son literales con esta instrucción. Ustedes los van a ver y ellos tienen aquí unas cajitas y aquí se ponen unas cajitas y aquí se cuelgan unas cajitas. ¿Qué hay allí adentro? Mandamientos de la palabra de Dios. Y los ven que usan un sombrerito negro y usan pelito largo. Esos son los judíos ortodoxos. Y ellos literalmente aplican esto y se quejan del nuevo judaísmo, que dicen que es muy light, que ya no le enseñan la palabra de Dios a los hijos. Exactamente lo mismo que pasa en la iglesia. Es exactamente lo mismo. Pero lo cierto es que Dios ha dado instrucciones a los padres para que instruyan a sus hijos en la fe. Nosotros, como padres cristianos, necesitamos enseñar la fe a nuestros hijos. Más adelante vamos a hablar de eso. Esto garantiza que vayamos por el camino correcto, porque algo que tiene el cristianismo es que ha entendido en su razón que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Eso hace una diferencia con las otras grandes religiones. El cristianismo ha entendido que la verdad es la palabra de Dios. Las otras religiones, cuando ustedes leen libros de otras religiones, se dan cuenta que allí no está la verdad, porque no es la manera de experimentar la vida. Entonces, la enseñanza de la fe cristiana es esencial para desarrollar el carácter de nuestros hijos. Todo aquel que intente desarrollar el carácter de sus hijos fuera de la fe cristiana va a fracasar. Así de sencillo. Puede que tenga éxito en el dinero, en la posición social y este tipo de cosas, pero en su carácter va a fracasar. Y Dios apunta a la transformación del carácter. Hijos. En mi tierra le dicen a uno, pare oreja con lo que le voy a decir. En la Biblia el Señor Jesús dice, de cierto os digo. Bueno, chicos, hijos, dice la palabra, hijos, obedezcan a sus padres como al Señor. El gran desafío para nuestros hijos.
Para nosotros no fue tanto, pero este mandamiento o esta ordenanza que está estableciendo allí Pablo tiene dos consideraciones muy importantes. La una es obedecer y la otra es en el Señor. Una está condicionada a la otra. Todo lo que me manden mis padres, ¿qué debo hacer? Obedecerlo. Todo, absolutamente todo. No hay nada que se quede por fuera. ¿A excepción de qué? De que contravenga algo que sea la voluntad de Dios. Por ejemplo, que un padre le diga a un hijo, hoy no vas a la iglesia. Bueno, ahí ya estamos en problemas. Papá, me da pena contigo, yo te respeto y todo, pero el mandamiento es que no dejar de congregarme. Pero si el papá dice, acuérdate que tú hoy tienes que lavar los trastes, no le digas es que no alcanzo porque voy para la iglesia. Y no es que deje de ir a la iglesia, es que tiene que hacer juntas cosas. Porque tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser responsables y no a excusarlos de su responsabilidad. ¿Un hijo cómo aprende obediencia? Cuando ve a sus padres ser ¿qué? Obedientes, en especial a la palabra de Dios. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque es justo, dice la palabra. Es decir, que le agrada a Dios que es juez justo. Es decir, porque esa es la voluntad de Dios. Y dice en Colosenses 3:20, vamos a buscarlo. Pablo lo dice allí de otra manera. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, amados hijos, si ustedes quieren agradar al Señor, ¿qué tienen que hacer? Obedecer a sus padres en todo, porque ellos son los que tienen la responsabilidad. Y dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es eso de honrar al padre y a la madre? Bueno, honrar es sinónimo de ¿qué? De venerar, de apreciar y de valorar a los padres. Ahora, no venerar como idolatrizar a una persona. Venerar es guardarle el respeto que se merece esas personas. Sé que muchos están pensando, pero bueno, yo no tuve un buen padre. Pero el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Así que con la sabiduría de Dios nosotros debemos honrarlos a ellos. Ahora va a haber unas excepciones a eso. Si un padre agrede físicamente a sus hijos o no tiene una conducta adecuada dentro de su hogar, bueno, la palabra de Dios también nos manda a que seamos protectores, ¿no? Como la familia de la iglesia, a poder proteger esos cuadros de agresividad. Pero gracias a Dios, eso es lo mínimo en la iglesia. ¿Se dan esos cuadros? Desafortunadamente sí. Pero en general la desobediencia que viene de nuestros hijos es la rebeldía propia de su naturaleza pecaminosa. Así que necesitamos que los niños obedezcan a la palabra de Dios, honrando a su padre y a su padre. ¿Por qué es esto? Porque los padres tienen mérito para que se les honre. Si nosotros hemos sido buenos padres, nos hemos ganado ese mérito de nuestros hijos para que ellos nos honren. Pero no solo por el mérito que nos hemos ganado, por el esfuerzo que hacemos en mantenerlos, en sostenerlos, en corregirlos, sino también porque tenemos un rango de autoridad. Eso es como cuando los militares, que uno dice, es que hay un general que es como mala gente, ¿no? Pero en el ámbito militar dice, bueno, todo el mundo firme, honores al general tal. Y todo el mundo se pone firme y suena la trompeta y izan la bandera. Y cruza el general y es honrado no por su carácter, sino ¿por qué? Por su autoridad. Y eso también pasa con los líderes gubernamentales. Si el presidente de la nación es bueno o malo, cuando lo van a honrar no tiene que ver con eso. Sencillamente se le honra por su cargo. Entonces el padre es honrado por sus méritos y también por la autoridad que Dios le ha delegado. Y Pablo vuelve a mencionar que este mandamiento es el único que tiene promesa.
¿Y quién también mencionó este mismo mandamiento con promesa? El Señor Jesús. Ahora, eso es un misterio para mí, porque conozco buenos hijos que han muerto a edad joven, ¿cierto? Así que bueno, no vamos a buscarle la quinta pata al gato, pero la promesa es esa: honra a tu padre y a tu madre, y será tu vida ¿de qué? De largos años. Así que yo quiero experimentar eso. Los padres de mi esposa y los padres míos ya murieron, y no fueron perfectos, fueron bastante defectuosos. Pero lo cierto es que cuando fue necesario, conociendo nosotros ya a Cristo, los honramos. A pesar de todo el pasado que hubiera podido, de las cosas que hubieran podido, las adversidades, todo esto, decidimos por causa de la palabra de Dios, cada uno en su momento, honrar a nuestros padres. Bueno, yo en 3 años voy a cumplir 60. Yo estoy viendo la promesa que el Señor está honrando con años de vida. A pesar de mi dolor de hombro y eso, bueno, me siento bien todavía. No sé cuál va a ser la voluntad de Dios, pero yo experimento la promesa. Así que bueno, cumplamos la palabra de Dios. Levítico 29. Esta es la ley de Dios para el pueblo de Israel. Y es interesante. Todo hombre, implica mujeres y hombres, que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y yo me hice esta pregunta: ¿cuántos de los hijos de hoy en día caerían si este mandamiento fuera real? Bueno, yo he tenido la oportunidad de escuchar jóvenes maldecir a sus padres por causa de su comportamiento, por diferentes causas. Pero lo cierto es que esto fue el mandamiento de Dios para ese pueblo. Y eso lo que nos enseña es que las relaciones que estableció Dios no son para jugar con ellas, sino que para Dios las relaciones interpersonales y en especial las relaciones de familia son altamente valoradas. Como quien dice, no podemos hacer lo que nosotros queramos con las relaciones. Nosotros debemos ir al modelo que estableció Dios. Ahora, puede que un hijo maldiga a su padre. Lo cierto es que allá no podía hacer eso, porque inmediatamente era sacado fuera del campamento y lapidado. Ahora, puede que aquí haya motivos, pero lo que nos está enseñando Dios con estos pasajes es que nosotros debemos tener un carácter cristiano y no ver a nuestros padres por causa del pecado y del daño que nos hicieron, sino verlos por causa de que sean alcanzados por el Evangelio y de la gracia de Dios y su perdón y misericordia, a pesar de que nos hayan causado daño. Entonces el mandamiento tiene que ver con eso, porque todo en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, está ligado a la muerte de Cristo en la cruz, pero con un propósito del Evangelio. O sea, Cristo no murió en la cruz sencillamente para perdonarnos de los pecados. No, Él murió por algo más. Él resucitó al tercer día para darnos esa promesa de vida eterna, pero también el mandamiento, la comisión, es que llevemos ese mensaje de salvación precisamente para que si hay padres así, puedan alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, si yo me quedo pensando y no perdono y no hay misericordia, sencillamente lo que le estoy diciendo a Dios: Dios, esta persona no merece tu evangelio. Y entonces lo que le estoy diciendo a Cristo es: tu obra fue incompleta. ¿Sí se puede entender? Necesitamos una transformación en el corazón.
Por eso leímos allá en Efesios, perdonando los unos a los otros, como Cristo os perdonó. Y dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, que en los postreros días habrá una característica, o varias características. Y me llamó la atención, versículos 1 y 2 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Pablo le dice a su discípulo y pastor Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y aquí viene algo impresionante. ¿Qué dice? Desobedientes a los padres. Una característica de la maldad, ¿cuál es? La desobediencia a los padres. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está dando una característica del reino de Satanás. Esa característica, ¿cómo se llama? Desobediencia a los padres, aparte de todas las que están allí. Y esto es importante que lo entendamos, porque Dios es la autoridad suprema por todo, y lo que espera Dios de nosotros, ¿qué es? Obediencia, porque ya vimos las consecuencias de la desobediencia en Génesis. O sea que la obediencia para Dios es supremamente importante. Ahora Pablo va a hablar de la responsabilidad de los padres. Padres, ustedes no son poseedores de esclavos como en la antigüedad. Suena drástico, pero muchas veces encontramos padres que quieren utilizar a sus hijos como herramienta laboral, mano de obra barata. Y esa es la única manera como los ven. Tú eres mi hijo y tú tienes que ayudarme en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y muchos padres no dejan disfrutar de la niñez. En todo esto debemos guardar el equilibrio en todas las cosas, porque tampoco debemos irnos al otro lado. Debemos entender que Pablo le estaba hablando en esa época a una sociedad donde los padres tenían el derecho de desechar a sus hijos. O sea, no es como ahora que un padre lleva al registro público a su recién nacido y dice, lo voy a reconocer, ¿cierto? 40 años atrás, ¿quién reconocía a los hijos? Solo los hombres. ¿Qué quería decir eso? Que yo como hombre llevaba a mi hijo, a mi hija ante la registraduría y decía, reconozco que es mío y me voy a hacer responsable de él. Ahora en los registros públicos aparece el nombre del padre y de la madre. Pero antes, ¿por qué era eso? Porque los padres se querían hacer los desentendidos. Entonces por eso se necesitaba que legalmente los padres reconocieran a sus hijos. En la época en que Pablo escribió, un padre podía decir, nació niña, no la quiero. Ya, así de sencillo, no la quiero. Y se la daba a los esclavos y estas niñas podían trabajar en oficios varios, podía tener cualquier destino, inclusive la prostitución. Porque el padre sencillamente decía, no lo quiero. Y en la época en que vivió Pablo, el reconocimiento de los hijos se daba a los 12 años, de los hijos varones. A los 12 años ese padre romano decía, bueno, ahora sí quiero a Freddy de hijo, porque él sabía que ese era el hijo que cuando creciera iba a heredar todo. Entonces muchas veces los padres desechaban a sus hijos por problemas físicos, por problemas mentales, y tenían un estándar en cuanto a inteligencia y en cuanto a estado físico. Entonces cuando hablan allí de las nodrizas, eran cuidadores que se encargaban en el adiestramiento de sus hijos. Es decir, el niño nacía, su padre le colocaba una nodriza para que le enseñara diferentes cosas, conocimiento. Y si el hijo no era muy adelantado, ¿qué decía el padre? Bueno, ese no, voy a esperar el otro. Ese es el ámbito social en el que escribió Pablo. A esos padres les está escribiendo. Por supuesto, y por la gracia de Dios, pues todo eso ha cambiado al día de hoy. Entonces Pablo hace dos recomendaciones en cuanto a nosotros como padres para los hijos. Lo primero es no provocarlos a ira.
Bueno, ¿por qué dice eso? Porque nosotros como padres no somos dictadores. Entonces, cuando hay injusticia, ¿qué sucede? Bueno, el hijo se enoja porque a nadie le gusta que haya injusticia. Y también tampoco se trata de menospreciarlos o burlarse de ellos. A los hijos toca ubicarlos donde debemos ubicarlos. El hijo necesita conocer quién es la autoridad, pero no porque yo sea la autoridad, entonces voy a abusar de ellos. ¿Cómo nuestros hijos van a aprender autoridad? Cuando yo soy una buena autoridad. No es que le digo a mi hijo, vamos que vamos a hacer súper, y entonces resulto colándome en la fila. O el seguridad me dice, por favor ubíquese allá, y resulto dándome de puños con el seguridad. O voy al banco y alguien de autoridad del banco me dice, usted tiene que hacer esto, y delante de mi hijo yo me pongo en discusiones vanas. Necesito ser un ejemplo de respeto de autoridad para que mi hijo entienda lo que es la autoridad y para que él me pueda respetar como autoridad. Y como Dios es justo, nosotros necesitamos tener un carácter de justicia para con nuestros hijos. Si nuestros hijos cometen una falta, debemos disciplinarlos conforme a esa falta. Cada falta pues tiene unas consecuencias y en base a esas consecuencias nosotros debemos disciplinar a los hijos. Ni tampoco vamos a excusarles sus faltas grandes, ni tampoco les vamos a poner un castigo de todo el año por una falta pequeña. Por ejemplo, que estemos almorzando y botó el agua sin culpa. ¿Pero cómo se te ocurre hacer esto? En 2 meses no sales al parque. Suena injusto, ¿cierto? Eso provoca ira a nuestros hijos. Entonces hay cosas que requieren disciplina y hay otras cosas que requieren amonestación y hay otras cosas que requieren consejo. Pero lo que no necesitan nuestros hijos es el grito, yo soy el que mando acá y listo, se acabó esta discusión. Y yo utilicé varias veces eso, tengo que confesarlo. Y déjenme decirle que por experiencia propia eso no funciona. No sé si algunos lo han utilizado, pero eso no funciona. Porque eso lleva a amargura en el corazón de nuestros hijos, porque es una completa injusticia. Lo que estoy haciendo es autoritarismo. Yo necesito explicarle a mis hijos por qué van a ser disciplinados, aún tenga que sacar la vara. Y no puedo encarnizarme con mis hijos. Y muchos autores nos aconsejan que nunca disciplinemos nosotros a nuestros hijos cuando estamos en un periodo de ira, porque vamos a abusar de eso. Así que lo mejor es calmarnos y pensar con discernimiento para decir, bueno, la disciplina que se merece es esta y cumplirla. Porque muchas veces, ¿qué pasa con nosotros los padres? Hay una falta, colocamos un castigo y después una buena sonrisa, ya no hay castigo. Y entonces se pierde la autoridad. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a disciplinar, ¿qué toca hacer? Disciplinar en justicia y cumplir. Al que más le duele la disciplina, los padres sabemos a quién es, ¿no? A nosotros, porque a nosotros no nos gusta darle un rejazo a nuestro hijo. Pero la disciplina toca cumplirla. Y dice Pablo, hay un contraste. Dice, no los provoquéis a ira, sino, o sea, está diciendo, no es que los provoquen a ira, sino, esto es lo que debe hacer usted, criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que como padres debemos entender que hay una responsabilidad delegada de parte de Dios. Dios es la autoridad y la ha delegado en nosotros para que criemos a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir criar a nuestros hijos? A nuestros hijos que los vamos a enseñar en absolutamente todo. A los hijos toca enseñarles hasta comer. A los hijos toca enseñarlos a ir al baño, ¿cierto? A los hijos toca enseñarles todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que cuando los hijos crecen y nosotros pasamos por eso, se nos olvida que nos enseñaron todo. Parece que hubiéramos nacido aprendidos, por eso a veces somos desafiantes con nuestros padres. Pero se nos olvida que nuestros padres nos cambiaron nuestros pañales y nos limpiaron, ¿cierto? Entonces, nuestros hijos debemos enseñarle todo este tipo de cosas.
Proverbios 1:8. Hijos, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Qué necesitamos hacer nosotros como padres? Bueno, allí está. Necesitamos instruirlos y necesitamos ¿qué? Dirigirlos. Muchos padres piensan que los hijos se van a formar solos. No sé si ustedes conocen padres así. Y los padres dicen, bueno, cuando el niño está más grande va a entender. Él ya sabe que no se debe portar de tal manera porque lo que pasa es que ahorita está muy pequeñito, pero cuando crezca él va a entender. No nos engañemos, porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Que nosotros necesitamos instruir a nuestros hijos. ¿Qué es instrucción? Desde pequeñitos, desde bebés, nosotros necesitamos empezar a hablarle a nuestros hijos. Debemos instruirlos en absolutamente todo y debemos dirigirlos. Por eso, yo creo que ustedes me han escuchado y creo que algunos de ustedes vivieron eso. En mi época, en mi casa, mis padres tenían, por ejemplo, una regla. En una reunión de adultos no tiene por qué estar un niño. Yo no sé si algunos vivieron eso. Pero cuando había una reunión en mi casa, que estaban allí los adultos y uno llegaba ahí a meter la pata, mi papá no decía nada. ¿Cómo hacía? La mirada bastada. Ya. Tiempos aquellos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos instruidos de esa manera. Fue a raíz de la instrucción. Desde pequeñitos. Es que un niño no tiene que hacer nada en reunión de adultos. ¿Por qué? Porque los adultos hablan sandeces a veces. O están ingiriendo licor y todo ese tipo de cosas. No era por envidia de ellos, era por protección de nosotros. Cada cosa en su tiempo. Nosotros necesitamos instruir a nuestros niños desde bebés. Desde bebés. Desde el vientre de la madre necesitamos empezar a instruirlos. A hablarles para que reconozcan nuestra voz. Cuando mi esposa estaba embarazada de mi hija mayor, yo le hablaba a mi hija. Y yo sentía cuando yo le hablaba cómo se movía de la felicidad. Y siempre mantuvo eso cuando era pequeñita. Yo le hablaba, porque yo viajaba mucho, y sentía su felicidad cuando yo le hablaba. ¿Por qué? Porque yo siempre le hablé a ella y ella reconocía mi voz. Y siempre los padres entonces debemos estar instruyendo a los hijos desde pequeños para que, como dice la Biblia, no nos avergüencen después cuando estén grandes. Entonces, no hay derecho a que nosotros nos quejemos cuando nosotros no hemos hecho el trabajo con nuestros hijos desde pequeños. Desde babies nos toca empezar a instruir a nuestros hijos en absolutamente todo. Y dice que es en disciplina y amonestación del Señor, o sea, con la sabiduría de Dios. A los hijos toca explicarles con autoridad. Y un consejo, padres, nosotros no tenemos por qué justificarnos delante de nuestros hijos. Eso de estar en diálogo con los hijos, que mira a ver si el hijo nos convence, eso es como decirle al hijo, ¿me das permiso de disciplinarte? Espera, te voy a dar 5 argumentos por el cual disciplinarte. No, el padre es justo, tiene un carácter cristiano y ejerce su autoridad. Y ahí se acabó la conversación. Eso de estar en diálogo con los hijos es precisamente, ahorita vamos a hablar de eso, lo que ha hecho que muchos hijos hoy en día sean ¿qué? Rebeldes y contradictorios con sus padres. Y lo vemos en los supermercados y lo vemos en diferentes escenarios cuando el padre no sabe qué hacer con su hijo. Porque vemos a los niños pequeños y aún a los adolescentes hablándoles mal a sus padres y gritándoles y diciéndoles qué hacer, tratándolos mal. Eso no puede ser. ¿Qué ha faltado? Instrucción y guía desde pequeños. Entonces nosotros no estamos para tener esos diálogos de autoridad con nuestros hijos. Debemos entender que nosotros somos la autoridad y debemos ser responsables y ejecutarla con justicia. ¿Amén? Me gusta ese amén. Bueno, si hay un concepto de autoridad claro, nuestros hijos van a entender claramente. Todo va a ir mejor.
Así que no hay por qué tener temor de aplicar disciplina a nuestros hijos. En la Biblia, bueno, aquí tengo varios versículos, pero no los vamos a mencionar. En Proverbios, varios versículos que nos dicen, bueno, si es necesario, corrige con vara al hijo. ¿Para qué? Para que después no esté sufriendo ni el hijo ni el padre. Ahora, en la Biblia no dice el tamaño de la vara. Entonces, ¿qué debemos ser? Justos, ¿cierto? Hay padres que a veces abusan del castigo físico y quieren ejercer su autoridad solo de esa manera. ¿Por qué? Porque no se han ganado la autoridad. Entonces, como no respetan la autoridad, la única manera que ejercen autoridad, ¿cómo es? Con el abuso físico. Y lógicamente, un adulto grande contra un niño de 6, de 5 años, pues su autoridad es en base al temor y al maltrato físico. Y eso no puede ser así. Entonces, debemos evitar la vara, pero no quiere decir que nunca la vamos a utilizar cuando sea necesario. Debemos aplicar la autoridad y la disciplina con sabiduría. La corrección que es necesaria. Y para ir terminando, padres, una de las estrategias de Satanás, ¿cuál es? Dividir. Dios tomó al pueblo de Israel. Y de esas 12 tribus que quería, cada tribu estaba ya con su identidad, pero para Dios era un solo pueblo, ¿cierto? Él quería la unidad en ese pueblo. Y ese pueblo era el encargado de llevar la luz de Dios a las demás naciones. Pero todos esos pueblos, si ustedes leen los relatos del Antiguo Testamento, ¿en qué se la pasaban? En guerras, conquistándose los unos a los otros, sometiéndose a esclavitud. Allí no había unidad, había división. Dios dice unidad, ¿qué dice Satanás? División. ¿Qué quiere Satanás con la iglesia? División, ¿cierto? Entonces, anglicanos, metodistas, bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un orgullo. Satanás entonces se presta para todas esas cosas. Y en la medida que el orgullo crece, entonces Satanás va permeando. De ahí que ahora muchas denominaciones que eran firmes en la palabra de Dios han dicho, pero pensándolo bien, de verdad que la Biblia necesita actualizarse en amor. Entonces, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, con los metodistas? Bueno, entonces ya han permitido que el movimiento LGTB se tome los púlpitos. Entonces, bueno, vamos a bendecir matrimonios del mismo sexo y no importa que un hombre o una mujer sean gays, ellos lo importante es que ministren la palabra de Dios. ¿Y si entienden cómo va permeando Satanás un poco el púlpito de la palabra de Dios? Entonces, finalmente, Satanás está haciendo su trabajo. Y nosotros los que estamos aquí, estamos llamados a hacer luz con autoridad en medio de todo esto. ¿A dónde va a apuntar su artillería pesada Satanás? Cuando el núcleo central Dios lo estableció en la familia. Satanás está apuntando todos sus cañones, sus bombas atómicas, sus mejores aviones, ¿a dónde? A la familia. ¿Y qué quiere Satanás en la familia? Dividirla. Y les voy a decir, Satanás está construyendo un muro que está surtiendo efecto entre padres e hijos en todo el ámbito de la cultura. Nuestros hijos, en general, no estoy hablando de los de redención, ahora se ríen de los padres porque no saben usar la tecnología. Y dicen, esos viejitos desactualizados y esos no sé qué, no saben. Satanás está permeando la mente de nuestros niños y jóvenes. Me contó un amigo el año pasado que él fue a una ciudad de Colombia a visitar su familia. Y él tiene un telefonito de esos que todavía no es touch. O sea, él tiene, solo le sirve para marcar y hablar ya, porque a él no le interesa nada más. Él me dice, lo que yo quiero saber, prendo el televisor y veo las noticias. Y entonces él dice que fue a visitar a su hermano y allí estaba su sobrinita de 4 años. Y entonces a la sobrinita le llamó ese teléfono
Le llamó la atención el teléfono y la niña cogió el teléfono y empezó así. A los 4 años. ¿Por qué? Porque está creciendo en un ambiente tecnológico. Así que Satanás no solo está utilizando la tecnología, sino que está marcando 3 principios fundamentales, en 3 principios fundamentales respecto a cómo nuestros jóvenes ven la vida. Déjenme decírselos. El primero es respecto a la fe. Pareciera que nuestros hijos ven la fe como nosotros la vivimos. Pero déjenme decirle que los estudios, y me gusta por eso los americanos, que ellos estudian todo y sacan estadísticas y encuestas y todo, pero ¿cómo están viendo nuestros hijos? Y les estoy hablando de la iglesia cristiana. ¿Cómo están viendo nuestra fe? Bueno, nuestros hijos dicen, los cristianos, cada persona tiene libertad de experimentar su fe. ¿Es verdad o no? Es verdad, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo tiene libertad, Dios nos ha dado libertad, nos ha dado libre albedrío para que podamos tener libertad. Pero nuestros hijos le agregan algo más. Cada persona tiene derecho de vivir en libertad su fe, pero yo no quiero ni molestar ni incomodar a nadie, que cada quien haga lo que quiera. ¿Dónde está eso? El último versículo de los Jueces. ¿Por qué estaba todo mal? Porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces nuestros hijos han sido permeados y ellos dicen, bueno, yo soy cristiano, ¿tú qué eres? Bueno, yo soy lo que sea, bueno, allá tú, aquí yo. Nos juntamos para hacer algunas cosas que nos gusten los dos. Pero ¿qué es lo que está redundando en eso? Que el mandamiento que dio Dios a través de Jesús de ir a ser discípulos en nuestros hijos está decayendo completamente. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás está trabajando a través de la cultura para que nuestros hijos no evangelicen. Para que no evangelicen, ¿por qué? Cada quien haga lo que quiera. ¿Cuál es el movimiento religioso que más está creciendo en el mundo? El Islam. ¿Por qué? Porque el Islam está haciendo, y déjenme entre comillas, no me malentienden, ellos están cumpliendo el mandato de Dios de ir y evangelizar. Pero ahora les aclaro, solo que ellos no llevan el mensaje del evangelio de salvación, ellos llevan un mensaje errado. Pero ellos sí están haciendo lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros, a no quedarnos con la boca callada, ni a dejar presa la palabra en nuestras bocas. ¿Y cómo está creciendo el Islam? En todo el mundo. Les doy un ejemplo. En Londres ha llegado el Islam de manera política y social a tener tanta influencia en un país como Inglaterra, que ahora las leyes inglesas no pueden aplicar a ellos porque ellos tienen sus propias leyes religiosas. En un país del primer mundo. Y lo mismo está pasando con los Países Bajos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una apertura a todas las ideologías. ¿Y qué hizo el Islam? Aprovechó, bueno. ¿Y qué está haciendo? Se está infiltrando por toda Europa y en Estados Unidos. La iglesia, mientras está diciendo, vamos a respetar a todo el mundo tranquilo. Y en otro lado, la religión que ya conocemos, que es la religión organizada, dice, no nos preocupemos por esto, seamos amigos todos. Aquí todos podemos sacar lo bueno de cada uno, ¿no? Ecumenismo. Nuestros jóvenes, ¿a qué le están apuntando? Al ecumenismo, porque les da temor de predicar su fe. Chicos, los que me están escuchando, no es un regaño, es la verdad espiritual que estamos viviendo. Sigan el ejemplo de sus padres, de aquellos que predican, y padres, prediquen la palabra de Dios delante de sus hijos sin temor y vergüenza, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y nosotros tenemos ese regalo que nos ha dado Dios. Entonces, ¿dónde va a empezar el ejemplo para nuestros hijos? En nosotros como padres, es una responsabilidad. El segundo aspecto de cómo está creando una división en nuestros jóvenes. Uno es respecto a la fe, el otro es respecto a la iglesia. ¿Qué piensan los jóvenes de la iglesia hoy en día? Bueno, la iglesia es un grupo
de buenas personas que se reúnen los domingos para estudiar la Biblia. ¿Está bien, cierto? ¿Pero eso es la iglesia? Eso no es la iglesia, eso es parte de lo que hace la iglesia. Pero Satanás, ¿qué le ha permeado a nuestros jóvenes? La iglesia es un grupo de buenas personas que se reúnen los domingos, ¿para qué? Para estudiar la Biblia. ¿Saben por qué les llegó ese mensaje a nuestros hijos? Porque nosotros se los dimos. Sé que suena duro, pero esa es la verdad y toca decirla. Como dice el escritor, la verdad al desnudo. ¿Qué hemos de esperar a nuestros hijos si nosotros mismos pensamos y actuamos de esa manera? La iglesia es un grupo de buenas personas en las cuales estoy incluido yo, donde nos reunimos los domingos a estudiar la Biblia. Pero entre semana, nuestros hijos no ven absolutamente nada de iglesia. Nada, absolutamente nada. No ven en nosotros una reunión con otros hermanos de la iglesia. No ven en nosotros una reunión de amigos para evangelizar, para aconsejar. Absolutamente no ven nada de la iglesia. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Que la iglesia es una reunión de un grupo de buenas personas que estudian la Biblia. Y nosotros mismos hemos distorsionado. Y agréguenle a esto, que nosotros les damos ejemplo, pero Satanás no descansa. Y Satanás dice, qué bueno que los domingos se reúnen buenas personas a estudiar la Biblia. Eso está pretty. ¿Y qué dicen nuestros hijos? Ok, estamos por buen camino. Estamos por buen camino. Necesitamos ser radicales. Necesitamos cambiar nuestra conducta, pero para cambiar nuestra conducta nosotros debemos apasionarnos por Cristo. Si no tenemos pasión por Cristo, no tenemos pasión por el Evangelio. Y no sé si ustedes recuerdan que en una de las predicaciones pasadas yo les decía, nosotros necesitamos entender genuinamente nuestra conversión. Si yo no entiendo genuinamente mi conversión, nunca voy a ser apasionado por Cristo. Y entonces lo único que va a pasar es que yo le digo, gracias Dios por mi salvación, y no me interesa nada más. Nada más me interesa. Necesitamos volver a apasionarnos por Cristo, por el Evangelio y las buenas nuevas. Y necesitamos instruir a nuestros hijos, ser ejemplo. El último punto está dividiéndonos respecto al pensamiento por la fe, por la iglesia, y un tercer punto muy importante, respecto a lo que es el matrimonio. El matrimonio para nuestros hijos no es para toda la vida. El matrimonio para nuestros hijos es la mejor posibilidad que podamos tener. Y miren, aunque ustedes se sorprendan, muchas de nuestras oraciones son de esa manera. Nosotros a veces oramos. No oramos para que el matrimonio sea para toda la vida, sino que oramos por un perfil específico. Padre, que mi hija pueda conocer a un buen cristiano, que estudie la palabra y que te honre. Pero se me olvida que ese buen cristiano que conoce la palabra y que puede honrar es pecaminoso. Necesitamos hacer un clic en nuestra cabeza para entender el Evangelio respecto a todas las cosas. El matrimonio es una institución que Dios estableció de manera soberana y divina para que los hombres se fructificaran y se multiplicaran para toda la vida. Ahora nuestros jóvenes, ¿qué piensan? Si no funcionó, no funcionó. ¿Para qué voy a sufrir yo? La estadística en Estados Unidos va, 50% de los matrimonios no cristianos se divorcian. 55% de los matrimonios cristianos se divorcian. Wow. ¿Por qué? Porque se ha permeado esa filosofía. Y lo otro que dicen nuestros hijos respecto a sus hijos o futuros hijos es, nosotros como padres estamos llamados a apoyar los sueños de nuestros hijos.
¿Sí se entiende? Suena bonito, el eslogan está chévere. Nosotros como padres estamos llamados a apoyar el sueño de nuestros hijos. Está bien. El problema es que nuestros hijos están soñando con cosas que no tienen que ver con el Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Le comentaba a mi esposa, me llega un video de un amigo que están todas estas cosas y en una iglesia metodista en Estados Unidos, la esposa del pastor hace toda una presentación en una iglesia, en una mega iglesia, diciendo, quiero presentarles una niña. Y da todas las características de esta niña. Es buena persona, es todo esto, todo esto. Cuando la presenta, bueno, es mi hija y es trans. En el púlpito de la iglesia. Si nosotros hacemos eso, sencillamente estamos, ¿qué? Dando un pasito más, diluyendo el evangelio para aceptar todo este tipo de cosas. Entonces de ahí que viene la mentalidad, bueno, ella que haga lo que quiera. ¿Qué está enseñando el pastor y la pastora, entre comillas? Nosotros estamos aquí como padres para desarrollar o para fortalecer el sueño de nuestros hijos. No importa que sea en contra de la palabra de Dios. Entonces la responsabilidad de nosotros es encauzar a nuestros hijos. Ellos pueden hacer con su vida profesional lo que quieran, pero es nuestra responsabilidad encauzarlos en su vida espiritual. Porque sin vida espiritual pueden tener todo el éxito profesional que quieran, pero lo van a desarrollar y no creo que vaya a suceder que puedan desarrollar la ingeniería, la arquitectura o la abogacía en el infierno. ¿Entienden lo que quiero decir? Necesitamos enfocarnos más en la vida espiritual en nuestros hijos mientras los tenemos bajo sujeción, porque nuestros hijos se van a hacer adultos. Y cuando sean adultos ya es muy poco lo que podemos hacer. Ya la relación es completamente diferente. Así que padres nuevos y padres de chicos jóvenes tienen una gran responsabilidad. Y ya para terminar, y discúlpenme que me tomé el tiempo, pero yo creo que la iglesia debe hablar de estas cosas al desnudo. No se trata de un regaño, se trata de una exhortación para todos nosotros, porque todos conocemos personas. Muchos de ustedes son padres de chicos jóvenes. No dejemos que encasillen a nuestros hijos en las ideologías de hoy en día. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen acceso a muchas ideologías a través de las redes sociales. Y ustedes ya saben que los sociólogos que no son cristianos, ellos ya tienen establecidos toda una serie de identidades para personas, ¿no? Los que nacieron después de la posguerra, que no me acuerdo cómo se llaman, la generación X, la generación Y, la generación Z. Bueno, ¿cómo le están llamando a esta última generación? La generación de cristal. Amados padres, no dejemos encasillar a nuestros hijos con que sean la generación de cristal. ¿Por qué les están llamando la generación de cristal? Porque se quebrantan fácilmente, no soportan nada. Y los están encasillando de esa manera. Pero un hijo de Dios no es ningún cristal. Un hijo de Dios es poderoso en el Evangelio. Un hijo de Dios puede ser formado en su carácter para soportar cualquier prueba, ¿o no? ¿Amén? Están muy serios. Amén. No dejemos encasillar a nuestros hijos. No, que tu hijo es de la generación de cristal. No, qué pena contigo. Mi hijo no es de ninguna generación de cristal. Mi hijo es un hijo de Dios. Y necesitamos formarlos como hijos de Dios. La generación de cristal les han dicho, ustedes son una generación tecnológica y todo lo que provenga de ahí es la verdad. Mentiras de Satanás. Mentiras de Satanás. Algunos de ustedes se han dado cuenta que yo a veces en algunas enseñanzas me he presentado como doctor y he echado un cuento así súper extraño. ¿Y saben qué es lo sorprendente de todo? Que la gente me ha creído. Porque yo he hecho el cuento con tanta autoridad, con tanta seriedad, siendo el pastor, que la gente dice, ¿el pastor cómo va a decir mentiras? Y después la gente me dice, pastor, yo le creí. Y ese es el mejor ejemplo que yo puedo dar de cómo las redes sociales y cómo Satanás
levanta gente con un vocabulario muy elocuente, con mucha autoridad, y siempre nos quieren engañar con esto. Es que un especialista de no sé qué en sociología ha hecho un estudio respaldado por la universidad de no sé dónde y no sé cuándo, y la conclusión es esta: a los niños no se les puede alzar la voz. Y los padres están, de razón que llora. No dejemos encasillarnos nosotros ni a nuestros hijos en eso. Vayamos al mejor estudio sociológico que hay en todo el mundo. Se llama la Palabra de Dios. Ese es el mejor estudio. Los niños de la generación de cristal no les gusta leer mucho. Dicen, es que a ellos no les gusta leer mucho porque es mejor el iPad, es mejor esto. Mentiras. Enseñen a sus hijos a leer. El conocimiento viene por medio de la transmisión y en especial de sus padres. Acostumbremos a nosotros a darle lectura a nuestros hijos profunda cuando tengan entendimiento. El pastor nos recomendó 3 libros. Léalo usted ese libro, déselo a su hijo a leer y discútalo con su hijo. Nuestros hijos debemos dejar de tratarlos como si no fueran capaces de tener entendimiento. Nuestros hijos tienen entendimiento para hacer muchas cosas y pueden entender la palabra de Dios perfectamente y pueden entender la maldad del mundo. Nosotros necesitamos ayudarlos con el discernimiento. Dicen estos especialistas que la generación de cristal es muy hipersensible, que no soporta nada. Mentiras. Como les hemos dicho eso, ¿cómo son? Hipersensibles. Pero no deje que sus hijos sean hipersensibles. Léales la oración sacerdotal de Cristo que está plasmada en Juan 17, para que entiendan que estamos en medio de un mundo que es perverso y que el mundo es maldadoso y que va a haber maldad, que va a haber muerte, y que cuando él vea esas cosas entienda que esa es la realidad de la vida. El mundo es injusto porque está gobernado por Satanás, pero también hablemos de que un día va a haber un reino justo completamente, y entonces nuestros hijos no van a ser tan sensibles. Amén. Dicen también que nuestros hijos son demasiado sensibles al rechazo y a la crítica. Que nosotros no podemos decirle nada malo a nuestros hijos, que si vamos a decirles algo que parezca una crítica tenemos que dar 25 vueltas antes de llegar al punto, porque ellos no van a soportar eso. ¿Otra vez qué? Mentiras. Todos los que somos adultos acá en algún momento nos han tratado mal. En algún momento hemos pasado momentos incómodos. En algún momento la chancleta pegó por acá, ¿cierto? No nos traumatizamos. Ahora necesitamos corregir, como dice Pablo, lo deficiente y mejorar. Nuestros hijos no se van a traumatizar. Nosotros necesitamos educar a nuestros hijos en nuestros hogares y en nuestras iglesias, para que cuando lleguen al mundo perdido no se sientan ofendidos por todo. El mundo es malvado y perverso, ¿qué le vamos a hacer? Si tú estás en la fila del súper y llega alguien y se cuela, ¿qué podemos esperar? Se coló. Ya, ¿qué más vamos a hacer? El mundo es perverso y maligno, se coló. Necesitamos acostumbrarnos a esas cosas. Estamos llamados a hacer luz. Y miren, esta es súper importante. No, los hijos de la generación de cristal desean ser tratados como seres independientes, pero exigen el derecho de ser sostenidos. Socialismo puro, y yo no quiero hablar de política, pero eso es socialismo puro. Un cristiano, y déjenme decirle que eso es una opinión personal del pastor Freddy, un cristiano, hijo de Dios, no puede respaldar a un candidato socialista, por una sencilla razón. El socialismo siempre ha sido una herramienta en contra de la palabra de Dios. Y no importa qué candidato sea y qué tan bonito lo ponga, el socialismo siempre ha estado en contra de la palabra de Dios. Y no quiero hablar de política, pero es el discernimiento espiritual, siempre, porque yo viví en esa corriente.
Nuestros hijos quieren ser tratados como independientes. O sea, no te metas en mi vida. Oye, mi cuarto es mi cuarto. Yo te digo cuándo puedes entrar. ¿Sí? Yo lo pinto como yo quiera, yo decoro mi cuarto como yo quiera, tú no te metes ahí porque este es mi espacio. Y acuérdate que tienes que darme la mesada y yo necesito salir a pasear, pero tienes que darme la plata. ¿Sí ven la locura que les están diciendo? No, o una persona es independiente o es dependiente y se acabó el cuento. Eso no hay términos medios. Nuestros hijos, ¿por qué son dependientes de nosotros? Los tuvimos, los criamos, los mantenemos, les damos todo y hasta que no se vayan de la casa y se mantengan solos y trabajan, ahí son independientes. Y necesitamos enseñarle a nuestros hijos, sean grandes o pequeños, esa verdad. Por eso el Señor, con Pablo estudiamos en Efesios que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso se llama independencia. Discúlpenme porque me tomé el tiempo. Satanás quiere robar la identidad de nuestros hijos. Satanás quiere identificarlos con el mundo y con las redes sociales como el recurso máximo para que no vean a Cristo. La tendencia de hoy en día es buscar todo ¿dónde? En las redes sociales. Si un joven quiere buscar algo, ¿qué es lo primero que hace? Googlear. Y yo creo que lo menos que hace es buscar la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos orar como iglesia por nuestros hijos, porque ellos son la generación que viene. En 10 o 15 años ya no estará el pastor Freddy, el pastor Raúl o el pastor Alex. Estarán nuestros hijos. Y si ellos llegan permeados a este púlpito, ¿qué podremos esperar de nuestros nietos? Necesitamos que sean hombres y mujeres valientes en cuanto al evangelio, que no se quede preso. Concluyamos, mantengamos vivo el principio de autoridad y sujeción espiritual, porque es conveniente para mí, mi familia y mi iglesia. Esforcémonos en ser obedientes a la palabra de Dios, porque esa es su voluntad y experimentaremos días de reposo. Vamos a orar. Grupo de alabanza, si quiere poder ir pasando. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que tú eres Dios Todopoderoso, Señor. Hoy, Padre, tú nos has dado el tiempo, Señor, un poquito más de lo que estamos acostumbrados, Señor, pero te pedimos que este mensaje, Señor, haya llegado al corazón de hijos y padres, Señor, para que podamos llegar a la verdad de la palabra de Dios, Señor. Que saquemos cualquier otra enseñanza, cualquier otra doctrina de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y volvamos a la verdad pura, a la verdad sin diluir, que es tu palabra, Señor. Padre, te pido bendición, sabiduría, entendimiento por cada hijo y por cada padre que está acá, Señor. Que sea tu palabra siempre gobernando en nuestros corazones, Señor. Que seas tú guiándonos en todo por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Danos la fortaleza, danos la firmeza, Señor, para afrontar con valentía todos los ataques del enemigo. En medio de esta sociedad, Señor, tecnológica, llena de redes sociales, de información, de falsedad, que podamos exaltar la verdad de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.